Bienvenidas y bienvenidos a nuestro video sobre la estrategia pedagógica La memoria no se somete al encierro, elaborada por Liliana Quimbaya Murcia, Gloria Estela Maldonado Romero, Carmen Zaguerra Palomino y Ángela Rugeles. La estrategia pedagógica La memoria no se somete al encierro se llevó a cabo en el Centro de Reeducación de Menores, antes Marceliano Osa, Vereda La Siria, Combia Baja, en la ciudad de Pereira, con los adolescentes y jóvenes privados de la libertad. Es una propuesta pedagógica que se fundamenta en la necesidad de desestabilizar la lógica del encierro. Esta estrategia concibe la educación no como un ejercicio de adaptación o resocialización tecnocrática, sino como una práctica de la libertad y una apuesta por el sentipensar y la dignificación de la memoria colectiva de estos adolescentes y jóvenes. Narración, situación, límite. En el municipio de Pereira, Risaralda, conocida como la Perla del Otún, la ciudad más grande y poblada del eje cafetero, existen múltiples causales que han originado la situación actual de los adolescentes y jóvenes privados de la libertad, que se remontan a periodos de la historia desde el siglo pasado, con ciclos de violencia que el Estado no ha podido darle solución. La presencia y consolidación de las guerrillas, específicamente del M-19, EPL, ELN y las FARC, para la década de los 80, Pereira registró niveles altos en homicidios y hurtos. Los grupos sociales buscan subsistir dentro de un territorio donde no hay condiciones para una vida digna y falta de oportunidades. Todas estas situaciones marcan la vida de muchos adolescentes y jóvenes que habitan las diferentes zonas de mayor vulnerabilidad y que debido a la comisión de un delito se encuentran actualmente cumpliendo con alguna sanción dentro del Centro de Reeducación de Menores. Estar encerrados genera tensión y ansiedad. El encierro hace lo suyo. En la memoria de los adolescentes y jóvenes, extrañar su territorio los empuja a querer evadirse del centro de reeducación, o tal vez una oportunidad para poder vivir con sus seres queridos sin volver a cometer un delito. Para que la geografía y la historia adquieran un sentido emancipatorio, debemos partir de la situación existencial de los adolescentes y jóvenes del centro de reeducación. A través de la palabra evocamos el afuera y tensionamos el adentro. Fronteras invisibles y el desarraigo. Muestran dos escenarios donde confluyen las situaciones límite. En el escenario 1, el muro y la esquina. La reducción de los horizontes de vida a una frontera invisible que determina si se vive o se muere y que finalmente devienen los muros del centro de reclusión. El escenario 2, el estigma del código postal. Pues portar el estigma del barrio de procedencia, la exclusión socioespacial, donde el territorio es leído por las élites locales como un foco de criminalidad, despojan al adolescente y joven de su condición de ciudadano. Aquí se identificaron elementos críticos como la dimensión temporal, que configura una temporalidad de exclusión histórica. La comunidad y las familias narran este proceso como un ciclo repetitivo donde los jóvenes cambian, pero las esquinas y los peligros siguen igual. La dimensión espacial. Dentro del centro de internamiento, el espacio se vuelve un microcosmos hipercontrolado, donde el cuerpo mismo del adolescente y joven se convierte en el último territorio en disputa. La dimensión relacional. Los adolescentes y jóvenes encerrados en el centro de reeducación viven con miedo a lo que les espera, al confinamiento existencial y al temor a encontrarse con sus enemigos. Segundo paso, la fractura de la memoria barrial debido a la estigmatización espacial y el desarraigo institucional en jóvenes privados de la libertad en Pereira. Esta propuesta pedagógica se sitúa en la necesidad imperativa de cuestionar y subvertir el concepto de resocialización tradicional, el cual suele operar bajo una lógica punitiva y de culpabilización individual. Cuando un joven es privado de su libertad, se produce un doble despojo, se le desvincula físicamente de sus comunidades y se le impone una narrativa oficial que reduce su identidad a la categoría de delincuente o infractor. El centro de reclusión debe convertirse en un espacio de resistencia epistémica y ontológica. Justificamos esta intervención desde la certeza que el reencuentro reflexivo y crítico de los adolescentes con la historia de sus barrios permite desarticular la desesperanza aprendida. La situación límite para el caso de los adolescentes y jóvenes se fundamenta en la necesidad de desestabilizar la lógica del encierro a través de la estrategia pedagógica
se pueden rememorar esos recuerdos que son importantes y motivadores para aprovechar los espacios de soledad y reflexión y en ellos poder encontrar una luz, una nueva ilusión para manejar la ansiedad del encierro, entendiendo que esta es una oportunidad de rememorar sus experiencias y reconvertir esos espacios en oportunidades para reflexionar sobre su vida, su memoria y su territorio. Objetivos: propiciar un proceso de concienciación político-pedagógica a través de la investigación, acción participativa de la memoria social y el territorio, que permitan a los estudiantes privados de la libertad resignificar sus identidades individuales y colectivas, cuestionar la estructura de exclusión que habitan y proyectar formas de transformación social. Reconstruir las memorias colectivas e históricas de los barrios de procedencia de los estudiantes mediante el uso de textos discontinuos, reconociendo los procesos de resistencia y solidaridad popular. Problematizar la relación entre el cuerpo, el espacio de reclusión y el territorio de origen, identificando las situaciones límite que configuran sus realidades para transitar de la culpabilidad individual a la comprensión sociocrítica de sus contextos. Diseñar propuestas de memoria y reparación simbólica expresadas en narrativas multimodales que actúen como puente de diálogo entre los estudiantes, sus familias y el entorno social pereirano. Esta estrategia pedagógica se basa en 3 vertientes: el pensamiento crítico de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, la geografía crítica y la propuesta de investigación acción participativa de Orlando Fals Borda, sumada a las políticas educativas públicas de Colombia. La ética que orienta esta propuesta es la de la liberación y la alteridad. La pedagogía crítica le dice: tú eres un sujeto en proceso de ser, un territorio corporal que puede ser transformado. Por eso la búsqueda de la memoria, la cartografía de su territorio, se convierten en herramientas importantes para tumbar estructuras opresivas inmersas. El aula, entonces, se convierte en un territorio temporal liberador. Un espacio donde el adolescente y joven privado de la libertad recupera la soberanía sobre su propia historia y su futuro. El quinto paso es la estructura didáctica y metodológica, que se organiza a través de una expedición pedagógica interna con cartografías de la memoria y el territorio docente, donde se privilegia el uso de textos discontinuos como detonantes de procesos de inferencia crítica, lectura intertextual y expresión multimodal. Fueron prohibidas las fotos, pero podemos observar imágenes del trabajo realizado en cada fase. En la fase 1 se trabajó el aula como territorio sentipensante, donde los contenidos fueron la relación entre el cuerpo, el espacio y la palabra, conceptos de territorio vivido y situación límite bajo la estrategia didáctica, mi cuerpo y lectura de imágenes. Se desarrollaron las siguientes actividades. En la primera fue el cuerpo como primer territorio. Los adolescentes realizaron la silueta de su propio cuerpo en una hoja, marcaron los lugares donde se inscriben los recuerdos del afuera, como las cicatrices, tatuajes y sus sensaciones. La segunda actividad fue el laberinto de la palabra, donde se hizo un registro individual en la misma hoja de palabras claves que evocan los sonidos, olores, dinámicas cotidianas de su territorio de origen. Investigación, acción escolar, diálogos con el afuera, los contenidos, historia local y oralidad, textos discontinuos, la fotografía familiar y el archivo comunitario. Bajo la estrategia didáctica, la entrevista dialógica y el análisis de archivos fotográficos, se desarrollaron las siguientes actividades. Primero, la maleta del recuerdo. Se solicita a los familiares de los estudiantes en los días de visita que traigan o envíen una fotografía del barrio o un objeto significativo o un relato escrito sobre cómo se fundó la comunidad o la casa familiar. Segundo, talleres de oralidad cruzada. En el aula de reclusión, los adolescentes y jóvenes exponen los objetos y fotos recopilados, tejiendo puentes entre las historias individuales de desarraigo y las luchas comunes de los sectores donde provienen. Fase 3. Cartografía social de la ausencia. Los contenidos fue cartografía social crítica, iconografía y lenguajes no lineales. Bajo la estrategia didáctica, creación colectiva de mapas de la memoria y el conflicto. Con los adolescentes y jóvenes del centro se desarrollaron las siguientes actividades: diseño de iconografías y trazado del mapa colectivo. Aquí podemos observar a nuestros adolescentes cumpliendo con las actividades. En iconografías, ellos crearon una convención de iconos para representar en los mapas los lugares de afecto, los lugares de conflicto y los lugares de resistencia comunitaria en el centro. Y en trazado de mapas sobre pliegos de papel divididos por zonas de procedencia en Pereira, ellos dibujaron de memoria la geografía de sus barrios.
Aquí se buscaba era que ellos representaran lo vivido y lo sentido. Fase 4. Producción multimodal y retorno simbólico. Contenidos: alfabetización multimodal, narrativa testimonial y reparación simbólica. Bajo la estrategia didáctica, diseño de un mural comunitario o un fanzine de la memoria. Los adolescentes desarrollan las siguientes actividades. Primero, ensamblaje del fanzine mural. Se recopilan mapas, textos poéticos, análisis de las situaciones límite y los relatos orales para la elaboración de un mural que represente su sentipensar. Segundo, evaluación emancipatoria y metacognitiva. Círculo de la palabra final. Reflexionar sobre el tránsito de su propio pensamiento durante el proceso pedagógico, cómo veían su territorio antes, cómo lo comprenden críticamente ahora y qué compromisos asumen con su comunidad de cara al futuro en libertad. Conclusiones. La estrategia pedagógica La memoria no se somete al encierro fue una apuesta a apoyar las oportunidades que tienen los adolescentes y jóvenes dentro del encierro para reflexionar sobre sus experiencias y memorias de un pasado aterrador y violento que les cortó la posibilidad de la libertad. Ver el encierro con la lógica de aprovecharlo para cambiar y mejorar su estilo y calidad de vida. Ven en el centro como una oportunidad, sino como un castigo que los aleja de su familia. Es allí donde la estrategia les mostró que pueden aprovechar esos espacios de encierro para reflexionar sobre toda su experiencia en la calle, aprender a valorar su familia, vislumbrar nuevos caminos de formación y que se preparen para cuando salgan a la libertad, no repitan el pasado y reestructuren su proyecto de vida.